Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Hebreos 5. Leemos a partir del versículo 11 y luego vamos a orar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta reunión preciosa que nos has regalado. Es un gozo para nosotros el poder recibir todo lo bueno que nos das. Bendecí ahora, Señor, este tiempo de exposición bíblica, que podamos estar atentos a escuchar tu palabra con atención, las verdades que aquí están, junto con las implicaciones para nuestra vida, para que la podamos creer, persuadirnos de que son en verdad y entonces así obedecerlo para nuestro beneficio y nuestro crecimiento. Guíanos en este tiempo, dame entendimiento, dame claridad para exponer este pasaje y que tu nombre sea exaltado en estos minutos, Señor, de tu palabra que va a ser expuesta a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es El problema grave de la inmadurez espiritual. Me pareció interesante compartir el siguiente relato que leí en un libro esta semana para comenzar el día de hoy. Es cortito, escuche. Así decía un escritor. A un chico le preguntaron una vez si su padre era un cristiano. Oh, sí, contestó este chico, pero no se esfuerza mucho en ser un cristiano. En una revista secular apareció esta frase: la acusación que se hace hoy en día contra la iglesia cristiana, y es una de las más eficaces, es que se contenta con ser tan solo parcialmente cristiana. ¿Se contenta el marido con el amor parcial de su esposa? ¿Se contenta la esposa con el amor parcial de su marido? ¿Cuánto menos puede Dios estar satisfecho con cualquiera de nosotros que es solo un cristiano parcial? Creo que este relato es una buena introducción para el asunto que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar sobre la inmadurez espiritual. Es justamente sobre lo que este pasaje está hablando. Isaías nos adelantó un poco de eso durante las canciones. Y este tema es toda una cuestión, este asunto. Como menciono en el título que le puse a este sermón, es un problema grave, la inmadurez espiritual. Es un problema muy grave. Y cuando hablo en particular sobre madurez o inmadurez, no me estoy refiriendo a nuevos convertidos que comienzan a asistir a iglesias, personas que recién conocen al Señor y empiezan a congregarse. De esas personas es lógico y normal que sean inmaduros, que den sus primeros pasos. La complicación es respecto a creyentes que hace mucho tiempo asisten a una congregación, que incluso llegan a ser miembros, pero no crecen. Ese es el problema del cual vamos a hablar con más claridad hoy. Allí hay un problema muy grave, porque en esa condición, personas que están hace mucho tiempo en una iglesia y que no crecen, esa condición no solamente trae dolores de cabeza para los líderes de esa persona y para los otros miembros, sino que también esas personas son una aflicción para ellos mismos. ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse firmes en la fe, porque van de tropiezo en tropiezo, porque se exponen en muchas ocasiones a la disciplina de Dios y porque claramente no pueden ser de ayuda para los demás. No pueden serlo, no pueden glorificar a Dios por medio de su vida a causa de su inmadurez.
Una de las cosas que un cristiano tiene que sí o sí, tiene que estar en su vida, tiene que tener como meta en su vida, es el ser maduro espiritualmente. Esa es una meta que cada uno de nosotros siempre tiene que tener presente, el madurar, el crecer. ¿Por qué? Porque si no le espera mucho dolor y aflicción y prácticamente mucho de eso va a ser a causa de su propia responsabilidad, de su propia culpa. La audiencia original a la que iba dirigida aquí la carta a los hebreos era un grupo que en general parece que ya tenía un buen tiempo en la fe. Así parece por lo que vamos a ver hoy, por lo que estábamos viendo. Pero aparentemente varios de sus miembros todavía no estaban desarrollados como debían. No eran la clase de creyentes maduros que ya se esperaba. Por ende, uno de los factores que influía en la lucha de algunos de ellos por retener la fe que habían abrazado el comienzo, justamente uno de los factores de esa lucha era su falta de crecimiento. Y esto tenía preocupado al escritor de la epístola. Por eso los exhorta a cambiar de actitud, a que reconozcan su inmadurez. Porque uno de los problemas que a veces tiene la gente inmadura es que no se reconoce inmadura, porque son inmaduros. Por eso no lo reconoce. Y que entonces empezaran a comportarse de una manera que honre a Cristo y al Evangelio. Ahora, en sus palabras seguramente todos seremos alertados a guardarnos de este problema, porque todos podemos estar en esta situación. O tal vez considerar que si algo de lo mismo que le acontecía a la audiencia original está presente en tu vida, justamente lo consideres, para entonces, si es así, lo puedas dejar de lado, porque justamente lo que el pasaje nos va a mostrar hoy es un diagnóstico acerca de a quién puede ser catalogado como alguien inmaduro. Por eso te va a ayudar a decir, bueno, ¿puedo yo catalogarme como maduro o soy todavía inmaduro? Bueno, el pasaje nos va a ayudar a eso. Por eso justamente te animo a seguirme en el día de hoy. Es una buena exposición para entonces ponernos en el espejo de la palabra y poder considerar cómo está nuestra vida ante esta realidad. Así que el tema del sermón es el siguiente. Para mantenerse firmes en la fe, los creyentes deben dejar la inmadurez espiritual. Para mantenerse firmes en la fe, debemos dejar la inmadurez espiritual. ¿Cómo se identifica la inmadurez? Bueno, el texto brinda 3 características de alguien que es inmaduro, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, según este pasaje, 3 características de alguien inmaduro. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí en el lugar? ¿Me están siguiendo bien? Genial. Vamos a ver entonces la primera de las características. La tenemos en el versículo 11. Alguien inmaduro espiritualmente, es indolente a la palabra de Dios. Esta es la primera característica que el texto nos menciona en el versículo 11. El pasaje comienza en relación con lo visto anteriormente. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál sería la conexión? Lo encontramos en las primeras palabras. ¿Cómo comienza el versículo? Que dice, acerca de esto. Acerca de esto es una alusión a lo que se venía enseñando. ¿Y qué fue lo que el autor de la carta explicó? Que a la luz, ¿se acuerdan? De tal sumo sacerdote que tenemos, debemos retener con firmeza la fe que profesamos. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos en sermones anteriores? El escritor se tomó unos versículos para mencionar justamente varias características de lo que este sumo sacerdote es y lo que ha hecho por nosotros para que nosotros podamos retener nuestra profesión. En capítulo 4, versículo 14, 16, usted lo puede leer. Luego nos mostró justamente que este Jesús, el Hijo de Dios, es el mejor sumo sacerdote de todos. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el anterior sermón, capítulo 5, versículo 1 al 10. Se nos menciona que Jesús es el mejor sumo sacerdote que podemos tener. De acuerdo a eso, a esa idea, lo último que dejó picando, por así decirlo, el autor, fue el hecho de la mención de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, el último versículo 10, lo dijo 2 veces, pero al final, en el último versículo, en el 10, decía, y fue declarado, hablando de Jesús, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para aclarar este concepto, utilizó pasajes del Antiguo Testamento que lo avalaban esta enseñanza que él da, versículos 5 y 6.
Ahora, es a partir de eso que como que el autor hace un paréntesis a esta enseñanza. Ya dijimos que él la va a retomar más adelante, en el capítulo 7, él va a explicar con más claridad por qué Jesús es llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ahora es un paréntesis, porque aparentemente hay algunas cosas que le preocupan de sus oyentes. Ya vemos que el autor de la carta varias veces lo hace, ¿no? Va hablando de algo, corta, habla y da como una exhortación y luego vuelve a retomar el tema. Acá lo hace nuevamente, es una característica de este autor, así como mencionar comparaciones, es hacer esto de empezar un tema, parar un segundo, como que dar una aplicación y volver a retomar. Acá quiere hacer un paréntesis. Justamente este paréntesis lo vemos porque habla entonces en esto de acerca de esto. Acerca de esto se refiere entonces a todo lo que ha dicho anteriormente que recién les comentaba. Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir al respecto en esta sección siguiente? Lo que acabamos de leer. Acerca de esto hay mucho que hablar, justamente de esto, pero que es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil? Porque es un tema muy complicado, porque es recontra difícil. Bueno, no demasiado. El problema no es tanto que sea un asunto complicadísimo en sí mismo, aunque un poco de eso hay, sino que cuando él dice que es complicado, la principal dificultad se encuentra justamente en la actitud de estos alumnos, o sea, la audiencia original. El problema no estaba tanto en la enseñanza ni en el profesor, sino en los alumnos. Parece que muchos de estos oyentes originales, estos alumnos, dice que se habían hecho tardos para oír. Así dice ahí, se habían hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir que se habían hecho tardos para oír? Bueno, la palabra clave en esta parte es la palabra tardos, es un adjetivo, nothros es. Este adjetivo es interesante porque solamente aparece en el griego 2 veces en el Nuevo Testamento, nunca más, y las 2 veces por justamente el mismo autor de Hebreos, solamente él la menciona. Ya dijimos que es común encontrar muchas palabras utilizadas por el autor de esta carta que solo las utiliza él. Bueno, él solamente la utiliza y solamente 2 veces. Y la idea de este tardo para oír no tiene que ver con que alguien sea lento para aprender algo, sino más bien alguien que ha actuado con pereza, con indolencia, y que por ende se le enseña mucho, pero aprende muy poco. O sea, es un perezoso para poner en práctica lo que ha aprendido. Algo de eso nos damos cuenta, por ejemplo, en la otra alusión, ¿no? En la otra vez cuando utiliza esta palabra, lo tenemos en el siguiente capítulo, capítulo 6, versículo 12, ahí vuelve a utilizar nostro, y fíjate lo que dice, a fin de que no os hagáis, y ahí está la palabra, nostros, perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia harán las promesas. Pero como decía, no es que solamente no avanzan por vagancia solamente, sino porque fueron descuidados y en esta idea de indolencia es porque en verdad le dio lo mismo lo que escucharon. Eso es en definitiva. Creo que la versión NBI de este versículo capta muy bien la intención del autor. Creo que me encantó cómo lo traduce NBI, es genial. Fíjense, dice, sobre este tema, dice aquí la versión NBI, tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes, los que le entra por un oído, le sale por el otro, ¿no? Algunas mamás se sienten identificadas, es lo que le digo siempre a mi hijo, dicen algunas. Bueno, eso es indolencia, ¿no? Que te diga algo, te entra por un oído y te sale por el otro. Por eso digo que capta muy bien NBI lo que quiere decir acá con tardos para oír. No es un problema de capacidad, sino de actitud. Que se entienda bien lo que está diciendo el autor. Esta afirmación del autor es muy enfática. El problema de sus oyentes no era que tuvieran un maestro rebuscado para enseñar o que no tuvieran suficiente información sobre este u otros temas. El asunto central con ellos es que les costaba entender y aplicar las verdades que se les enseñaban porque eran indolentes a la hora de prestar atención. Que se entienda bien, hermanos, prestar atención no es solo estar atento a escuchar lo que se enseña. Muchos dicen, oh, mirá qué atento que está así mirando, y por ahí
No me engañan, hermano. Yo sé que muchos de ustedes me están mirando y prestando atención, pero están pensando en el asado que se van a comer esta noche seguramente. O están pensando que mañana tienen que ir a pagar un montón de cosas. Están pensando si ya le habrán depositado el sueldo. Estamos ya día 5 y no me depositaron. Que me miran así con atención, sí me gusta, me alegra, pero no quiere decir que me estén prestando la vida atención. Es más que eso. Sino, prestar atención de verdad, escuchar con atención, es más bien escuchar atentamente esta verdad, persuadirse de que es lo correcto porque es lo que Dios te dice, creerlo de todo corazón y actuar en consecuencia, o sea, de manera diligente y en obediencia en lo que esa enseñanza te está dejando como una implicación para tu propia vida. Como hemos dicho un montón de veces, lo que está escrito en la Biblia no es simplemente información y ya. Hay una intención, un propósito en su autor que justamente a partir de eso sacamos la verdad que hay para nuestro tiempo y la implicación que es para nuestra vida. Porque justamente la palabra no está muerta, está viva y también nos habla hoy, así como le hablaba a la audiencia original. Cualquier creyente entonces que no cumpla con este proceso que dijimos, de escuchar con atención la verdad, persuadirse de que es palabra de Dios y creerla de todo corazón y entonces actuar en consecuencia, cualquiera que no cumpla con este proceso de forma regular en su vida es alguien que le cabe la categoría de lo que dice aquí, que lo que Dios le dice le entra por un oído y le sale por el otro, si no se cumple con este proceso. Si lo escucho con atención, pero no me persuado, pero no lo creo y no lo aplico diligentemente y en obediencia, entonces me cabe la idea de que lo que Dios me dijo me entró por un oído y me salió por el otro. ¿Cómo se le puede llamar a alguien que no busca ser afectado por la palabra de Dios? A alguien que es inmaduro espiritual. Así que esta es la primera característica de alguien inmaduro, es indolente a la palabra de Dios. Y por lo tanto, como es indolente a la palabra de Dios, eso le provoca un perjuicio para que ese creyente crezca espiritualmente. Ahora, tal vez nos llame la atención la forma fuerte en la cual el autor habla a su audiencia. Uno dice, lee esto, ¿no? Ustedes, lo que les dice Dios le entra por un oído, le sale por otro. Uno dice, ¿no está siendo duro? ¿No se sentirían mal o dolidos estos hermanos por cómo los trató el autor de la carta? Bueno, vale aclarar por lo que venimos viendo y por lo que muchos también eruditos afirman, que había entre el autor de la carta y sus oyentes una relación muy cercana entre ellos. No me imagino que habiendo una relación recién arrancada, alguien pueda hablar con una sinceridad tan fuerte. Seguramente que ya había una relación, ¿no? Esta relación le permitía hablar con dureza cuando hacía falta. Pero más allá de esto, de esta relación que uno puede implicar que había entre ellos, hay otra cuestión que no se puede dejar de lado. Hermanos, si lo que mandó antes el autor de la carta era importante, ¿se acuerda que qué es lo que mandó? Retengamos la profesión de nuestra fe. Si eso era importante, entonces que la inmadurez espiritual no me permitiera lograrlo, entonces no es un chiste. Entonces no lo podemos tomar a la ligera. O sea, si como argumentó el autor de la carta, retener la fe es esencial, y de verdad lo es, si la inmadurez es un problema que juega en contra a la hora de alcanzar esta meta, entonces la inmadurez espiritual debe ser abandonada. Y por eso esta exhortación cobra mucho sentido. Varios de los oyentes originales estaban cometiendo este pecado. No prestaron la debida atención a la palabra de Dios. Fueron indolentes en el proceso de aprender, entender, guardar en el corazón con fe y obedecer, porque eso es lo que sería oír de manera adecuada. Eso es oír de verdad. Y las consecuencias estaban a la vista. Como sabemos, ellos estaban luchando justamente para afirmarse en la fe. Si él le dice que se retenga porque le estaba costando por este problema. Con las pruebas vinieron las tentaciones de abandonar. Incluso la cosa se iba a poner peor, claramente. Él les adelanta, él le dice en capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Evidentemente iba a pasar eso. Más adelante iba a pasar y pasó. Fueron puestos a prueba de una manera mucho más dura.
Quizá Dios providencialmente no lo había hecho todavía porque sabía que no estaban preparados. Pero más allá de esto había algo muy claro. Si bien es cierto que las aflicciones en la vida del creyente, como hemos visto, no se pueden eludir, le pasan a todos los creyentes, y que con eso es esperable experimentar mucha aflicción en el camino, en muchas ocasiones los golpes y las tentaciones tan fuertes que estaban sufriendo los oyentes de la carta se relacionaba de manera directa con su inmadurez espiritual y no con otra cosa. Con esto que quede claro, si bien es cierto de que todos los creyentes sufren de una y otra manera, muchas veces los creyentes sufren por su propia culpa, por su inmadurez. A veces las pruebas son permitidas por Dios, claro que sí. Muchas veces con eso va tratando nuestra vida, claro que sí. Pero muchas veces en los berenjenales que nos metemos fueron por nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo podían ser fortalecidos con la palabra de Dios si estaban siendo indolentes a ella? La palabra infunde fe a los cristianos. ¿Se acuerdan como vimos Romanos 10, 17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero solamente la palabra produce esa obra de manera efectiva cuando esos creyentes le prestan la debida atención. ¿Me entienden? Entonces decimos, sí, la fe viene por él y por la palabra de Dios. Ok, pero para realmente que haga esa obra, tenés que prestarle la debida atención. Y prestar debida atención es lo que dijimos recién. Fíjense, el autor Santiago, en su epístola, en capítulo 1, versículo 22, nos habla un poco de esto y dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No es diferente a lo que dice el autor de Hebreos, porque dijimos que es oír bien. Él está diciendo acá, oigan bien, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, un oidor y no solo hacedor es el que le entra por un oído y le sale por otro, un indolente. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre un oidor, un mero oidor y un hacedor de la palabra? Ambos se exponen al espejo de la palabra, pero uno le da lo mismo y se va, y el otro se da cuenta y hace de acuerdo a lo que ve en el espejo. En eso está la diferencia. Pero si en cambio se habían vuelto entonces aquí tardos para oír, ¿cómo esperaban estar fortalecidos por la verdad de la Escritura? Imposible que así pudieran retener la fe. Ahora, pienso que la actitud de la audiencia original no difiere mucho del movimiento evangélico hoy en día. Hermanos, en general a los evangélicos, a muchos creyentes en la actualidad, les cuesta afirmarse básicamente en la fe porque son indolentes a la palabra de Dios. Por ejemplo, los movimientos carismáticos han puesto una influencia desmedida en la experiencia por sobre la verdad de la Escritura, que hace que muchos cristianos tengan una inmadurez espiritual pronunciada. No pueden ser sólidos en su fe. Es tan inestable su fe que sus líderes, que también son responsables, no quedan exentos porque ellos son responsables por descuidar la predicación y fomentar otras cosas que no edifican, tienen que estar constantemente levantando y sosteniendo a las personas que les toca guiar. Hablo a veces con pastores de movimientos carismáticos, me dicen, es un problema, todo el tiempo tengo que estar engándolo. Porque ellos mismos, esas personas, no tienen la constancia ni la firmeza para retener su fe. Esto hoy pasa en las iglesias evangélicas en general. Usted conoce un montón de gente seguramente que sabe, le cuesta un montón. Pero quiero ser claro, creo que hay una situación incluso más trágica, hermano. ¿Cuál es? Bueno, cristianos que congregan en iglesias sanas y que después de varios años todavía son inmaduros. Eso es peor.
no crecen de la manera que es debida y tristemente no pueden ser de edificación para los demás. En muchos casos, en muchas ocasiones van de tropiezo en tropiezo. Los demás miembros, como los aman, tienen que estar todo el tiempo asistiéndole para que no se queden en el camino. Es triste, hermanos, eso. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo es posible que alguien que todos los domingos, domingo tras domingo, es expuesto a la Escritura de manera correcta, bien explicada, bien aplicada, no crezca? Bueno, porque ese cristiano sostiene una actitud similar a la vista en nuestro pasaje. Es alguien que es indolente a la palabra de Dios. No es que la rechaza. No es que está expresando un rechazo. Seguramente muchas veces dice amén. Muchas veces está sintiendo. Muchas veces dice, claro, es así, porque el texto y los verbos y todo esto y los griegos, claro que es así. Pero aunque asume que es así, aplica casi nada de lo que aprende. Incluso en muchos casos llega a pasar que hay hermanos que son extraordinarios en cuanto al conocimiento intelectual, pero su sabiduría en cuanto a cómo eso afecta a su manera de andar es pobrísimo. Saben de todos los libros, de todos los autores, pero no aplican ni un poquitito de todo eso. Para colmo, a veces ese mero conocimiento intelectual, más que jugarle a favor, lo hace en contra. Como no madura, los conceptos que conoce a veces los termina usando para contender, para eludir la exhortación o hasta para justificar sus tropiezos, para intentar buscar la manera de zafar cuando alguien lo confronta. La realidad es que se hace muy difícil corregir al que sabe mucho y obedece poco. Tristemente lo digo. Por eso es que la inmadurez espiritual es tan peligrosa y problemática. Y por eso el que está en esa condición tiene que arrepentirse y cambiar. Porque si no le va a ser muy difícil afirmarse en su fe práctica si no madura espiritualmente. La siguiente característica la tenemos en el versículo 12. La segunda característica de alguien inmaduro es que no logra asimilar el alimento sólido de forma correcta. El pasaje prosigue haciendo más declaraciones del autor de la carta respecto a su audiencia original. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, se presenta una situación que era esperable en estos creyentes y que chocaba con la realidad de lo que realmente estaba pasando. Es como decimos nosotros, aquí aparece expectativa y aparece realidad. Bueno, esto es lo que está pasando acá. Luego de tanto tiempo en la fe, lo más normal es que ellos ya estuvieran más para maestros que para aprendices. ¿Pero qué pasó? Todo lo contrario. Después de tanto tiempo, hacía falta volver a explicarle los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué es esto de los rudimentos? Bueno, en palabras más simples, él está diciendo, aunque ya tendrían que ser maestros, se les tiene que volver a enseñar el ABC de la fe cristiana. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, por lo mismo que estamos viendo. Falta de madurez. Por falta de madurez, alguien que tendría que ser maestro todavía necesita que se le enseñe el ABC de la fe cristiana. Esto es lo que se nota a continuación justamente en el pasaje. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es terrible, es una exhortación durísima, hermano. Como vimos ya, el autor de Hebreo no se anda con vuelta. Les está diciendo que siendo gente grande, en cuanto al tiempo que hacía que estaban en la fe, en vez de estar ya alimentándose con alimento sólido, se les tiene que seguir dando el alimento de un niño pequeño que es leche. Una locura. Es en esta declaración entonces que encontramos la segunda característica que el texto nos brinda de alguien inmaduro espiritual.
no logra asimilar el alimento sólido de manera correcta. No lo puede. No puede comer algo más potente porque su vida no está preparado para eso. Teniendo ya después de tantos años que comerse un guiso, tiene que seguir con fórmula. Los padres ya saben, ¿no?, que estoy hablando. Siguen todavía con leche. No pueden comerse un guiso. Por eso hay que seguir enseñándole los elementos más básicos de la fe. No porque intelectualmente no los conozcan, sino porque todavía no lo han asimilado como es debido. Es imposible avanzar en cuestiones más profundas en la fe con alguien que todavía no cumple en obediencia con las aplicaciones de la enseñanza más simple. Un comentarista dice lo siguiente en cuanto a esta sección que me parece muy claro. Dice, vaya amonestación, vaya reproche. Los redactores de catecismos en la época de la Reforma incorporaron 3 documentos cristianos en sus enseñanzas: el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Ellos consideraban que éstas constituían el ABC de la fe cristiana. Si un creyente sabía cómo explicar las doctrinas básicas de estos 3 elementos de la fe cristiana, se suponía que él mismo estaba en condiciones de dar testimonio de Cristo y de enseñar a otros. Dice el autor, este comentarista, aunque no sabemos exactamente qué quiere decir el escritor de Hebreos cuando habla de verdades elementales de la palabra de Dios, no nos equivocamos si decimos las enseñanzas elementales de la Biblia. Él menciona algunas de las enseñanzas elementales de Cristo un poquito más adelante, en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Declara que si sus lectores no saben aún verdades elementales, alguien se las tiene que volver a enseñar. Luego añade lo siguiente, muy interesante. El reproche del escritor es comparable a las duras observaciones de Pablo a los creyentes en Corinto. Hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a meros niños en Cristo. Os di leche, no alimento sólido, puesto que no estaban todavía listos para el mismo. En realidad, todavía no estáis listos. 1 Corintios 3, del 1 al 2. Se le da leche a los muy pequeños y cuando ya son mayores reciben comida sólida. Los infantes en la fe no pueden digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Necesitan en su lugar leche espiritual. Dice ahora, si hay algo que al niño le disgusta, es que lo llamen un bebé. Eso lo desagrada y va en contra de su deseo natural, crecer. Él desea ser independiente. Mira hacia adelante y se compara constantemente con aquellos niños que son mayores y más maduros. Ustedes saben, los niñitos dicen, yo quiero ser grande. El escritor de Hebreos llama a los lectores de su epístola niñitos, infantes. Le resulta increíble que adultos en la fe todavía se alimenten con leche espiritual y no con alimento sólido. Él utiliza la palabra niñito para avergonzar a sus lectores. Como pastor, él no tiene miedo de reprenderlos, de amonestarlos y de guiarlos a un nivel más alto de desarrollo. Ellos deben darse cuenta de que el crecimiento demanda comida sólida. Nunca avanzarán en base a una dieta de leche. Ahora, tal vez haya una duda, ¿no?, en cuanto a lo visto en esta sección. Bueno, voy entendiendo, pastor, pero ¿cómo se conecta esto con el asunto que está queriendo tratar el autor de la carta? Dijimos que el tema es que, de acuerdo a saber que Cristo es el sumo sacerdote, debemos retener nuestra profesión sabiendo que Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pensemos, ¿no? Este es el asunto que está tratando, el sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Aunque todavía no ha ahondado en esta doctrina, como sí lo va a hacer con mayor detalle más adelante, en lo que ya estuvimos viendo, va dejando claro un concepto importante. ¿Cuál es? En el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo, del Hijo de Dios, ha reemplazado al sacerdocio de Aarón. Ya se ha establecido un mejor sacerdocio que el del antiguo pacto. Esto lo va a desarrollar más, pero va quedando claro eso. Y esto, obviamente, es una buena noticia. Poder contar con un ministerio como el de Cristo debía darles confianza y paz en los momentos difíciles que estaban pasando.
tenía que animarlos a seguir adelante porque contaban con el mejor sumo sacerdote que podían tener. Pero esta enseñanza, hermanos, que aplicada a sus vidas correctamente les podía reportar incontable beneficio, no lo estaba haciendo. Eso no estaba pasando, esta buena enseñanza que le estaban enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué no le estaba reportando beneficio? Por su inmadurez espiritual. Debido a este comportamiento pecaminoso de estar en esta vida de inmadurez, aunque entendían el Evangelio y lo habían recibido con gozo, al empezar a profundizar un poco y comprender que ahora ya no podían depender más del sacerdocio levítico y que por ende el único camino de salvación es el que está disponible en este nuevo sumo sacerdote que es Cristo, en cierta manera le hacía como no crecer como debían, porque no se sentían del todo contentos con esta verdad que chocaba con su tradición. Oh, Jesús es mi Salvador, es mi Señor, gloria a Dios, sí, en Él hay salvación, qué bueno. Y habían abrazado y alguien le empezó a explicar, pero mirá que Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Difícil, porque toda mi vida el sumo sacerdote, ¿quién fue? De la línea de Aarón. No es que rechazaban la labor de Cristo como sumo sacerdote abiertamente, pero en sus corazones todavía había un peso por su vida pasada. Y debido a esto, se aferraban a ellos lo suficiente como para, luego de escuchar esta enseñanza, seguir indolente a la palabra de Dios. Como que para que en vez de a esta altura ya estar maestro, todavía tuvieran que seguir repasando el ABC. A causa de esto, no podían asimilar el alimento sólido de esta doctrina y todavía tenían que seguir siendo alimentados de la leche, lo cual después de tantos años era inconcebible. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tanto lío con no querer asumir que Jesús es el sumo sacerdote y no los otros? ¿Por qué piensan que no querían? Porque si era así, entonces no se podían volver atrás. Si accedían a creer de que Jesús es el sumo sacerdote y no más eso, el judaísmo no era opción. Por ende, no podían volver para atrás. Entonces el problema no era no entenderlo, sino la aplicación que esa verdad le estaba diciendo para su vida. Lo que le estaba diciendo es, si verdaderamente Jesús es el sumo sacerdote, entonces no hay otro camino fuera de él. La religión nos salva, sus tradiciones nos salvan, sus buenas obras nos salvan, solo Jesús salva. Pero entonces no me puedo salvar. No. Qué difícil asumir eso. No era posible que siguieran así. Si no cambiaban, nunca podrían afirmarse con firmeza la fe que profesaban. Un erudito hace una descripción muy clara de este asunto. La inmadurez de la gente a la cual se dirige nuestro autor, que le hizo dudar acerca de la capacidad que tenían para apreciar su enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo según Melquisedec, se debía a una falta de inclinación a perseverar en el camino cristiano. Su pereza se mostraba en una disposición a permanecer en el punto que habían alcanzado, ya que ir más adelante significaría un rompimiento demasiado severo con lazos antiguos. Para tales personas, la exposición del servicio sumo sacerdotal de Cristo, con el corolario de que el orden antiguo de sacerdocio y sacrificio había sido abolido de una vez y para siempre, podría haber sido inaceptable. Dice el autor, este comentarista, el intelecto no está dispuesto a recibir una idea que el corazón encuentra de mal sabor. Es claro que de ninguna manera era la voluntad de Dios que siguieran así. Dios no quería que siguieran así. Esto lo único que hacía era poner tropiezo para su crecimiento. Él esperaba que se persuadieran sobre esta verdad para que entonces pudieran seguir creciendo y no estar como estaban ahora. Ahora, terminar esta sección, hermanos, me lleva a una profunda reflexión en cuanto a nuestro tiempo, al hoy nosotros. ¿Qué tiene para decirnos hoy nosotros? Bueno, si bien tal vez la lucha en nuestro tiempo no sea la misma que la audiencia original, decir, bueno, yo no tengo problema con reconocer que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No tengo problema con eso. Bueno, aunque es verdad eso,
no quiere decir que no acontezca un flagelo similar entre los cristianos de hoy. Muchos que ya luego de tanto tiempo recibiendo buena enseñanza tendrían que estar enseñando a otros, requieren que se les vuelvan a repetir varias veces lo rudimentario de la fe. Es triste, hermanos, pero pasa un montón de veces. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Es que algunos tienen una habilidad especial para entender rápido el ABC y luego pueden avanzar a ligas más importantes. Hay gente que piensa así, no, tal hermano va creciendo un montón porque Dios le dio una capacidad súper espectacular para entonces entender el ABC y ahora ha crecido un montón. Algunos dicen, a algunos le falta, ¿será que algunos no tienen esta clase de capacidad extraordinaria para asimilar conceptos básicos mucho más rápido de lo que lo están haciendo? Bueno, la respuesta es no, hermano, nada que ver. No es que ese cristiano que le cuesta asimilar sea muy lento y que por eso continuamente se le tenga que recordar algunos conceptos básicos. El problema generalmente se trata de que a causa de su necedad y el orgullo que tienen, lo básico no lo van asimilando como deberían, no pueden madurar y por lo tanto no pueden avanzar un alimento más sólido. Porque la realidad, hermanos, es que la gran mayoría de las doctrinas bíblicas más importantes no son difíciles de entender, sino para muchos difíciles de aceptarlas y aplicarlas en obediencia en sus vidas. Esa es la realidad. Después contala como vos quieras, pero es la realidad. El problema no es que sea muy difícil entenderla, sino que no querés hacerlo. Y hasta que no te hagas cargo de que no querés obedecer la palabra de Dios, vas a seguir inmaduro. Incluso haciendo un repaso de algunas cuestiones que demandan nuestra obediencia fiel, te va a llevar a darte cuenta que el problema no es una falta de entendimiento. Salgamos, si querés, por un segundo del tema del sumo sacerdocio de Melquisedec. Y vas a ver que hay un montón de cuestiones que son básicas y que aún así le cuestan. Que no se trata de una falta de entendimiento, sino de humildad para someterte a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y mira, escúchame por ejemplo, solo recordando que Jesús es el Señor, ¿quién cristiano no sabe que Jesús es el Señor? Todos lo sabemos. Si sos cristiano, sabés que Jesús es el Señor. Si sabés que Jesús es el Señor, te tendría que llevar entonces esa verdad a que le sigas sin cuestionarlo ni querer imponer tus propios valores, tus propias ideas o tus propias metas personales, ya que si somos siervos, renunciamos a todo derecho sobre nuestra propia vida. Es básico. No, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Para qué me dicen Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Es difícil de entender eso? No, el problema no es que sea difícil de entender, sino difícil de aceptar en nuestros corazones. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Qué cristiano genuino puede desconocer que Dios es santo? ¿Hay algún cristiano genuino que diga, yo no sabía que Dios es santo? ¿Hay alguien así acá? Creo que nadie se animaría a levantar la mano. Todos sabemos del comienzo que el Dios que adoramos es un Dios santo. Bueno, entonces buscar ser un pueblo santo para Él es lo más lógico. Alejarse del pecado tendría que ser nuestra prioridad. Y así podemos seguir con muchas cuestiones básicas, solo menciono algunos ejemplos. ¿Quién no sabe que dominar los impulsos de nuestra ira pecaminosa es básico? ¿Quién no sabe que Dios quiere eso? ¿Quién no sabe que Dios quiere que refrenemos nuestra lengua y que no digamos las cosas malas que a veces decimos? ¿Quién no sabe? ¿Quién no recuerda los proverbios que nos animan a cerrar el pico y no hablar de mal? ¿Quién puede decir que no sabía? ¿Quién puede decir que no sabe que a Dios no le agrada la fornicación de ninguna clase y de que eso es esencial para una vida plena? ¿Quién no sabe
de que a Dios le agrada y es su voluntad que oremos. ¿Quién no sabe que tenemos que leer la Biblia? ¿Quién sabe que tenemos que mantener en orden nuestro hogar? Ser hombres que lideremos sabiamente y que las esposas ayuden de manera idónea. ¿Quién no sabe que tenemos que congregar con regularidad? Que tenemos que tomar la iniciativa para fomentar la comunión y unidad de la iglesia local, buscando ser un miembro fiel de una iglesia y usando nuestros dones para crecimiento mutuo. Justamente el mismo autor de la carta lo va a resaltar, que es algo básico para los creyentes, saber que tenemos que congregarnos y ser parte de una iglesia local, ser miembro y usar nuestros dones. ¿Quién no sabe que tenemos que perseverar a pesar de las luchas que vengan? Son todos, hermanos, y así podemos seguir, ¿no? Son todos conceptos básicos que se desprenden del ABC cristiano, que no requieren un esfuerzo audo, muy duro para comprender, pero que no aplicarlos en tu vida, en todo caso, lo que demuestran es tu nivel de madurez. Es sencillo. ¿Querés saber qué nivel de madurez tenés? Tomá todos los conceptos básicos y ponelos con sinceridad delante tuyo y decís, ¿cuánto de esto hay? Pero no sabés todos los libros que leo. Perdón la expresión, ¿qué me importa la cantidad de libros que lea si no los pones en práctica? Sos un inmaduro. Hermano, no hay excusas tampoco con esto. No rezongues alegando que no creces porque te cuesta entender, porque no podés vencer estas cosas. Para crecer, lo primero que se requiere es que cada concepto que se te explica en cuanto a la voluntad de Dios, los puedas aplicar en obediencia. Eso es crecer. Porque como ya dije anteriormente, no madura más pronto quien más rápido aprende, sino el que por la fe se humilla y obedece con mayor fidelidad. Por eso algunos crecen muy poco, en muchos años, y otros en muy poco tiempo crecen un montón. Porque hasta que no asimiles estas verdades y las pongas en práctica en tu vida, seguirás siendo como un bebé al que hay que darle leche y no alimento sólido, porque no puede asimilarlo. Es triste, hermano. A veces me cruzo con personas, me dicen, pero yo quiero que me explique, pastor, sobre el evento futuro y qué significan los dos testigos que menciona Apocalipsis. Y vos le decís, che, pero ¿estás leyendo la Biblia ahora? No, no mucho, pero quiero que me... ¿Y para qué querés saber los dos testigos si no haces lo mínimo que dice la Biblia que tenés que hacer? Eso es orgullo, es soberbia, es no prestar atención. Es querer ponerte a pintar una mesa de madera cuando tu casa se incendia. Hermano, si sos alguien ya de mucho tiempo en la fe, con amor quiero expresarte que creo que al igual que la audiencia original, si este es tu caso de lo que estamos hablando, debería avergonzarte y confrontar tu corazón para que no sigas así. En el amor del Señor te lo digo. Pero no para decir como quizás en otro momento has dicho, voy a ponerme las pilas, sino para arrepentirte de corazón, confesar tu pecado al Señor primeramente y luego también a hermanos maduros los cuales puedan guiarte en el proceso de santificación. Persuadirte por la fe en estas verdades y cambiar el curso que estabas llevando adelante. Porque solamente así vas a poder afirmarte con firmeza en la fe que decís profesar. Finalmente, la tercera característica de alguien inmaduro es que alguien inmaduro espiritualmente no tiene la capacidad de discernir las cosas adecuadamente. El pasaje va concluyendo con una explicación adicional, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, por un lado, dejar en claro el concepto mencionado en la sección anterior. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O dicho de otra manera, todos los que se siguen alimentando de leche no están capacitados para un alimento más sólido porque justamente son niños espirituales. A ver, que quede claro.
como foto puede ser linda, pero no puedes darle un pedazo de carne a un bebé recién nacido. A nadie se le ocurriría. Pues sí, pero cada loco, no, sí, pero normalmente los padres no harían eso. No le darían un pedazo de vacío a un bebé de 2 meses. No tiene la capacidad de asimilar ese alimento. Todavía no está preparado. Todavía necesita tomar leche. Así también pasa con los que no han madurado todavía. La palabra de justicia no puede ser manejada correctamente por aquel que solo está preparado para beber leche. ¿Quiénes son los que están preparados entonces? Bueno, el pasaje lo dice con claridad a continuación. El alimento sólido es para aquellos que han madurado, para los que a partir del uso debido ya han ejercitado sus sentidos para discernir el bien del mal. Es interesante aquí la palabra sentidos. Cuando habla de los sentidos, el autor no está queriendo decir que un cristiano obtenga y desarrolle poderes místicos que le permiten saber que está bien y que no. No es eso. No es que los sentidos son buenos. Sí, yo sé que esto está bien y porque hay algún poder en mí. No, no es eso. Nada que ver. Viendo lo que está aquí en toda esta parte, se comprende que estos sentidos son justamente la capacidad mental y espiritual que un creyente maduro posee para lograr discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque recuerda lo que ha aprendido, lo que ha creído y ha obedecido y que le llevó a lograr la madurez que tiene. O sea, los músculos, por así decirlo, que ejercita. Es muy interesante. Aquí la idea de ejercitado es la palabra en el original gimnaso. Ejercitado, gimnaso. Esos músculos que ejercita son su mente para conocer la voluntad de Dios y el corazón para obedecer esa voluntad. No hay misterios. No hay capacidades especiales. Un creyente maduro, entonces, entre los oyentes originales de la carta, hubiera dicho amén a la enseñanza del sacerdocio de Cristo y no consideraría el camino viejo del judaísmo como una alternativa viable. No quiere decir que no iba a pasar luchas como un creyente inmaduro, ese creyente maduro. Pero ese creyente maduro las afronta con confianza, usando las armas correctas y no queriendo buscar atajos, porque sabe que eso último no le sirve para afirmar su fe. En el momento de la lucha, no va a ver al judaísmo como una solución al problema, porque sabe que eso no es la solución al problema. Sabe que la solución es seguir fiel a Cristo. Ahora, ¿cómo llega un cristiano a esta actitud de madurez? ¿Cómo llega un cristiano a ese nivel de madurez? Bueno, porque antes recorrió todo el camino previo asimilando el alimento que se le fue dando. Por eso seguramente a muchos les pasa que los discipulados animan a decir, necesitamos un corazón enseñable, un corazón dócil, no para decir sí, sí a todo, sino justamente porque lo necesitamos para poder crecer. Yo necesito, como pastor, y cualquier hermano necesita un corazón enseñable para que entonces, al enseñarme la verdad, pueda ser dócil, aceptarlo por la fe, obedecer si es palabra de Dios y hacerlo. Porque solamente así se puede crecer, porque en esto no hay atajos, se necesita caminar el proceso de crecimiento como todos. Por eso a su tiempo, alguien que recorrió este camino está listo para consumir alimento sólido como el que el autor de la carta le quiere ofrecer. Incluso mucho antes que otros cristianos que lo pudieran superar en tiempo en el camino cristiano. Algunos lo pueden superar básicamente porque crecen, hacen este proceso, caminan por esa senda, no se niegan. Ahora, ¿por qué requiere hacer esta aclaración? Evidentemente porque muchos de la audiencia original no estaban madurando. Por ende, no podrían decirle que no a la tentación de volverse a la vieja vida. Se iban a sentir arrastrados a eso, porque al no estar capacitados con alimentos sólidos, sería más fácil de sacudir su fe. Si no estás crecido lo suficiente, ¿por qué un bebé necesita mayor cuidado? ¿Por qué a veces, no? Algunos papás los retan cuando agarran a su bebé y lo tiran, y lo tiran, ¿no? Y lo tiran para arriba. Y la madre dice, no hagas eso porque es chiquitito, se te puede caer. Esto hay que cuidarlo. En cambio, ya cuando el nene crece, grandulote,
ya no importa, ¿no? Le rompé la cosa de un palo y sabe que no va a pasar nada porque es fuerte. Así son las personas, los creyentes en su maduración. Van creciendo y entonces cuando vienen las circunstancias no se mueven fácilmente porque están crecidos, más fuertes. Saben discernir. Esta es la tercera característica entonces que el pasaje nos brinda de alguien inmaduro espiritualmente. Alguien que es inmaduro no tiene la capacidad de discernir las cosas de manera adecuada. No logra hacer una diferenciación correcta de lo que está bien, de lo que no está bien. Por eso no puede afirmarse en la fe. ¿Por qué? Porque como muchas veces escoge el mal, porque no advierte el peligro, al tropezar se golpea duro. No se puede afirmar porque todavía no entiende que si mete lo del enchufe, le va a agarrar la pataleta. Y no hace caso. Y no hace caso. Tienen que crecer. Tienen que entender. Muchas veces recibe la disciplina de Dios a causa de su necedad. Muchas veces tiene este problema de no discernir y entonces se deja llevar por casi cualquier cosa que oye y que lee. Todo le parece bien, porque no sabe discernir. Entonces agarra una predicación de R.C. Sproul y dice, amén, qué bueno. Y entonces agarra una predicación de John MacArthur y dice, amén, qué bueno. Y de repente escucha a un apóstol de lo de ahora y que dice cosas, y amén también dice. Y escucha a un profeta y también dice amén. Y le dicen, Dios te va a prosperar y dice amén. Y a todo le dice amén. Porque no sabe, porque no discierne, porque es niño. Por eso esos hermanos necesitaban crecer si querían mantenerse firmes en medio de las luchas que estaban sufriendo y las peores que vendrían. Porque solamente así van a poder perseverar. Ahora, creo que algunas reflexiones surgen de considerar esta tercera sección. Por un lado, pienso en muchos casos de creyentes que habiendo acumulado gran cantidad de conceptos teológicos, en vez de utilizar esta información para crecer, lo que hacen es pasársela discutiendo o peleando con personas que piensan diferente a ellos. No usan bien la palabra de verdad. ¿Por qué pasa eso? Usted lo sabe, lo ha visto. Usan redes sociales para fustigar a otros cristianos en temas que ni siquiera son centrales, se burlan, los maltratan, los tratan de ignorantes solo porque no tienen las mismas convicciones. Eso es inmadurez espiritual. Esas personas se creerán que son defensores de la verdad, pero la realidad es que son unos inmaduros por hacer esas cosas. Tal vez tienen la edad permitida para opinar y discutir sobre ciertos asuntos de manera pública, pero su inmadurez no les permite notar que su actitud, en vez de hacerle bien al Evangelio, lo escandaliza. A veces a esa persona habría que pedirle mejor que se calle, mejor no diga nada. No, mejor calladito te defendé mejor, habría que decirle, porque hacen desastre, inmaduros. Hermanos, no solo se requiere que estudiemos la palabra de justicia, claramente la tenemos que estudiar, claramente tenemos que crecer en conocimiento, pero también que por el ejercicio de la fe y la obediencia, ese conocimiento afecte nuestra vida de manera que produzca el fruto que el Señor desea. Porque solamente así vas a poder verdaderamente ser bendición para otros. Y solamente así vas a lograr afirmar tu fe, pase lo que pase. Hermanos, estamos ya arrancando diciembre. Termina el año. Tremendo, ya pasó el 2022. El año va terminando y sé que muchos evalúan su vida en lo que pasó y proyectan en cómo van a poner, ¿no? ¿Qué van a poner como meta para el próximo? Muchos lo hacen, otros no sé, cada uno que lo haga si quiere o no. Pero si lo haces o si no lo haces, como meta en la casilla de prioridades para el año que viene que esté crecer, madurar. Yo sé que vos escuchás, ¿no?, en la tele esos predicadores truchos que dicen 2023 el año de la cosecha, 2023 el año de la... 2023 el año de tu maduración, hermano. Ponete como proyecto eso.
¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. No, realmente, uno dice, bueno, voy a orar para buscar la voluntad de Dios. Bueno, no necesitas preguntarte si Él va a querer que madures o no. Eso no hace falta que nadie tenga dudas. El Señor quiere que vos crezcas. Es su voluntad. Y como es su voluntad, Él te ha dado los recursos suficientes para que los hagas. No tenés excusa, si sos un creyente genuino, para no crecer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versión NBI, dice muy claro, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Solamente es cuestión de que comiences. No es un proceso que sea sencillo ni corto, pero te puedo asegurar que vale la pena. Porque los resultados van a traer gozo y ánimo para vos y los que te rodean. Y va a ser la forma en la que realmente vas a poder glorificar a Dios con tu vida. Crecer lo glorifica. Cuando cantemos, hazme un siervo para tu gloria, la manera de ser un siervo para su gloria es que crezcamos. Ese es mi mayor deseo para cada uno de estos hermanos y para mi vida, que crezcamos. Finalmente hay una advertencia que debo hacer a algunas personas que me escuchan. Por ahí justamente en tu vida notás que pasan muchas de las cosas que mencioné. Ves falta de crecimiento prolongado. Notás patrones pecaminosos que no lográs vencer. Y tu duda tal vez es si te falta madurar o que en verdad todavía no has nacido de nuevo, no has recibido realmente la salvación. Es decir, ¿qué será? ¿Soy inmaduro? ¿Soy todavía un inconverso? Bueno, la verdad es que yo no puedo asegurarte completamente ni una cosa ni la otra. No tengo un aparato que me confirme si naciste de nuevo o no. Ahora, aunque no pueda asegurarte completamente una cosa, no quiere decir que eso que está viviendo de falta de madurez, fruto que no se ve en tu vida, no sea preocupante, lo es. No debería estar volviéndote loco queriendo saber si sos inmaduro o si no, o si sos un no creyente. No es el punto, me parece que no. Creo que hay algo más importante que eso para vos hoy que estás aquí escuchando esta palabra y que esto te está golpeando tu corazón. Lo que necesitas hoy es reconsiderar hoy nuevamente el Evangelio. Es reflexionar en lo que Cristo ha hecho para salvarnos. El ya no seguir excusando tu pecado. Dejar de decir que no podés vencerlo, sino volverte de corazón hacia el Señor. Si realmente ese pecado está ahí, si esa falta de fruto no te hace ver, hoy volvete al Señor. Hoy confiar de todo corazón en su obra por vos en la cruz, para que entonces vivas de verdad una vida nueva, que eso sí es lo importante del asunto. Lo importante es que no sigas dando más vuelta con este asunto. Porque la voluntad de Dios es que puedas tener certeza en cuanto a tu salvación. Y esa certeza la vas a tener cuando empieces a ver fruto en tu vida. Y si hoy no ves ese fruto, lo que tenés que hacer es volverte al Señor de todo corazón. Humillarte ante su presencia. Reconocer tu bancarrota espiritual y confiar en la obra de Cristo. No sigas dando más vuelta con este asunto. Si realmente deseas ya no seguir en un rumbo inconstante como en el que hoy te encontrás, necesitas al Salvador. Y la buena noticia es que hoy mismo la vida nueva que Él ofrece está disponible para todo el que cree y se arrepiente de sus pecados. Mi pregunta para vos es, ¿qué harás hoy? ¿Qué harás? Mi ánimo es que vengas a Cristo, que no esperes más. Oremos.